También hoy, en los tiempos modernos, cuando la ciencia y el conocimiento humano parecen haber llegado a su cúspide, clama la Biblia. Hoy es 9 de febrero del 2021. Está comenzando un año que tiene a todo el mundo pensando, a la expectativa, ¿qué va a suceder en los próximos meses? ¿Qué va a suceder en este año? El año pasado, el 2020, ha sido terrible. Ha sido uno de esos años que ha marcado profundamente la historia por los acontecimientos que uno detrás del otro se han estado sucediendo. Crisis y más crisis, peligros y más peligros, batallas y más batallas, batallas políticas, amenazas de guerras militares. En fin, el 2020 ha sido un año terrible. Ahora ha comenzado con un gran temor, con un ritmo de contiendas y de luchas terribles este 2021. Todos se preguntan qué va a suceder en los próximos meses. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, si usted no cree que la Biblia es una base confiable, entonces no me haga caso, porque todo lo que voy a hablar va a estar basado en la confiabilidad de la palabra de Dios, en la confiabilidad de las Escrituras. Quiero remitirme primeramente a un texto de Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20, y lo quiero leer en la Biblia de las Américas. Dice Apocalipsis 14, 14 al 20, y miré, y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: «Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». El ángel blandió su hoz sobre la tierra, y vendimió los racimos de la vid de la tierra, y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos, por una distancia como de 320 kilómetros. Este es uno de los tantos pasajes de la Biblia que tiene tantas interpretaciones y tantas posiciones diferentes teológicas para interpretarlos, y que siempre hace que muchos se estén rompiendo la cabeza. ¿Qué significado tiene? Nosotros, después de estar mucho tiempo estudiando Apocalipsis y saber como todo el mundo que es un libro simbólico, hemos podido ver que si bien hay hechos, hay sucesos del futuro y de la historia que se describen en Apocalipsis, lo más importante de Apocalipsis es que detrás de esos símbolos hay grandes principios. Este pasaje que hemos descrito nos está señalando algo que Jesús también describió en sus parábolas. Es algo que acontecerá al final del mundo, cuando los ángeles meterán su hoz sobre la tierra. Meter la hoz es lo que hace el campesino cuando va a recoger su cosecha, sea de grano, sea de uvas. Esto es lo que está representándose en esta escena. Hay un ángel que introduce su hoz y hay distintas opiniones de quién puede ser este ángel, pero yo no voy a hablar de esto ahora porque nos extenderíamos demasiado. Lo importante es que uno de los ángeles mete la hoz y recoge grano, recoge la siega. El otro ángel mete su hoz, recoge las uvas y las echa en el lagar para ser pisadas, y ese lagar donde son machacadas las uvas es el lagar de la ira de Dios. Aquí podemos ver entonces claramente que esto es una referencia al final de los tiempos, cuando Dios termine su obra y decide recoger su cosecha. Por una parte, la hoz será introducida para recoger a los suyos, a los salvados. Pero por otra parte, la hoz será introducida para recoger la maleza, a los perdidos, las uvas, como dice este pasaje, que serán pisoteadas en el lagar de la ira. Es decir, los incrédulos que serán lanzados en el lago de fuego y azufre después del juicio final. Ahora bien,
aunque este pasaje describe los momentos finales de la historia, cuando Dios concluya todas las cosas, también nosotros podemos ver que en estos símbolos de Apocalipsis se describen ciertos principios básicos que corren a través de la historia. Ciertas acciones con las que Cristo está regulando los acontecimientos de la historia para que se cumplan sus propósitos. Desde los primeros siglos, desde el comienzo de la historia, desde que vamos allá al mismo libro del Génesis, el libro de los orígenes, nosotros podemos encontrar una interesante manera en que Dios actúa. Y es el hecho de que Dios permite que la tierra se vaya corrompiendo, es decir, que las naciones se vayan corrompiendo. Para explicar esto, para tener una mejor idea, digamos que el pecado es una especie de maleza, o quizá podríamos decir un virus, una enfermedad, un mal que está en la humanidad, que está en cada ser humano. Que cuando un niño nace, ya lo trae en sus genes, ya lo trae en su alma, pero todavía no brota, no está ahí, pero está casi que inactivo. A medida que el niño crece, ese pecado comienza a crecer, comienza a avanzar, el mal comienza a mostrarse y a salir, y después llega el momento en que nos sale hasta por los poros, por decirlo de alguna manera. Entonces, de igual manera en la sociedad, como el ser humano está minado por ese mal, por esa maleza, que es la corrupción del pecado que está en nosotros, eso sucede también con las sociedades. El pecado va aumentando, porque es la tendencia natural del ser humano. Por naturaleza, las multitudes van a ir en contra de los principios de Dios. Van a ir permitiendo las cosas malas y las van a ir cultivando. Es decir, cada vez serán más depravados, serán más corruptos y el mundo se irá llenando de maldad. Desde los tiempos antiguos, Dios tuvo que destruir mediante un diluvio a toda la humanidad porque ya había llegado a un punto donde ya no podía soportar más. Es decir, ya no había nada que rescatar. La tierra absolutamente estaba corrupta, con la excepción de 8 personas, Noé y su familia. Este principio lo podemos ver en muchas ocasiones en las narraciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 15 se narra el pacto que Dios hace con Abraham, uno de los pasajes más gloriosos de la Escritura, y en ese contexto donde Dios está haciendo su pacto, el gran pacto de la salvación que Dios haría siglos después mediante Jesucristo. Allí en ese acuerdo, en esa conversación de Dios con Abraham, Dios le dice algo en el versículo 13 del capítulo 15 de Génesis. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Dice así: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Aquí el Señor le dice a Abraham: tus descendientes, es decir, esa nación que va a salir de ti, va a estar esclava y va a estar allí por 400 años, pero después de ese periodo yo voy a juzgar a la nación esa que los va a estar oprimiendo todo ese tiempo. Aquí vemos este principio como Dios permite el mal durante un tiempo para sus propósitos y después lo juzga. En la última parte de este texto que hemos leído, en el versículo 16, Dios le dice que en la 4ª generación ellos regresarán a ese lugar donde vivían los amorreos. Esto era una gente muy malvada, conocida por su idolatría, pero conocida por sus crímenes, por su violencia. Y Dios le dice que en la 4ª generación ellos regresarían, porque hasta entonces, dice el texto, no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces vemos que lo que Dios está diciendo aquí es que Él va a esperar, va a dejar que esa gente estén en maldad, estén haciendo cosas malas, y esa maldad vaya aumentando hasta que llegue al colmo. Una vez que esa maldad llegaba al colmo, Dios enviaría a Israel a destruir a todas esas naciones, y así vemos en la historia de Israel cómo Israel va a conquistar esa tierra donde estaban los amorreos, y Dios con el tiempo desaparece toda esa generación, toda esa raza
de la faz de la tierra. Los amorreos eran los primeros moradores y por tanto los verdaderos dueños de esa tierra que hoy se conoce como la Palestina y que tantos discuten el derecho a esa tierra. Bueno, los verdaderos dueños de esa tierra primeramente, antes que Israel, eran los amorreos. Pero los amorreos desaparecieron de la tierra, porque Dios los desapareció porque llegaron al colmo de la maldad. La pregunta entonces es ¿por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Dios permite que el mal vaya prosperando hasta un punto donde ya todo es tan malo que Él decide destruir? La razón es porque esa es una ley del pecado, esa es una ley de la maldad que está en nosotros. El pecado está siendo refrenado por la gracia de Dios. Hay cosas que frenan el mal, como por ejemplo las leyes, ciertas inhibiciones que están en las personas, el qué decir de los demás. Hay una serie de cosas que hacen que el mal se refrene. Pero lo que sucede es que ese mal tiene tanta fuerza dentro de la humanidad que todo va empeorando y entonces se va violando todas las leyes, se va rompiendo todos los frenos y el mal va creciendo sin límites, hasta extremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esos extremos llegan, Dios destruye. La pregunta es ¿por qué no destruye antes? ¿Por qué no frena el mal totalmente y lo deshace antes de que llegue a ese punto? Bueno, hay una razón. En medio de ese mal están aquellos que Él quiere salvar. Aquellos por los cuales Cristo murió. Y esos están en medio de ese mal y son tan malos como los demás. Solo que en un momento Él les llama, les rescata, les saca de su maldad, les perdona sus pecados y los restaura para llevarles a su reino, para en un futuro establecer con ellos el reino venidero. Entonces la razón por la que Dios no destruye totalmente es precisamente porque en medio de ese mal están los suyos, aquellos a los que Cristo vino a salvar. Por causa de ellos no es destruida la ciudad, por causa de ellos no son destruidos los países, por causa de ellos no es destruido el mundo. Pero sí sucede que llega un momento donde ya el mal creció tanto que ya no hay a quien salvar, que ya no hay ninguna razón de que el mal esté y Dios mete su voz y ciega y limpia. Bien, entonces hemos visto ya que al final de los tiempos, de la misma manera que Dios limpió la tierra en un momento, completamente la limpió y solo quedaron Lot y su familia, al final de los tiempos cuando Jesús regrese, Dios limpiará la tierra y solamente quedarán aquellos escogidos, aquellos que se arrepintieron del mal, que se arrepintieron de sus pecados, que creyeron en Jesús, que se volvieron a Él, que pusieron su confianza en Él y ellos han sido rescatados por su poder, sacados del mundo, librados del juicio y lo demás será quemado y deshecho. Dios así comenzará entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero nosotros vamos a hablar de lo que sucede antes de que ese momento llegue. Y lo que sucede es que entre tanto que ese momento llega y Dios ha dicho que Él no va a destruir la tierra nuevamente de manera absoluta hasta que no llegue el momento final en que Jesús retorne a la tierra, entre tanto que eso suceda, Dios de vez en cuando mete su voz y hace una limpieza sobre la tierra. Vamos a referirnos por ejemplo al caso de Sodoma y Gomorra donde esto sucedió. Ya vimos que eso sucedió con los cananeos. Dios los limpió. Otras naciones, como por ejemplo Edom, fue barrida, fue desaparecida. Hay muchos juicios sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre naciones que Dios les quitó el poder, las destruyó, las desarmó. Hicieron mucho daño, el mal llegó a un punto donde ya Dios determinó que habían cumplido su propósito de estar sobre la tierra y las limpió. Pero un caso muy notable es el de Sodoma y Gomorra. Y quiero hacer notar esto porque se ve muy claramente el hecho de que Dios no destruye por causa de los justos, o sea, de aquellos creyentes que están en medio de la maldad, en medio de esa tierra llena de pecado. Cuando Dios pasa por donde está allí en su tienda, está Abraham allí en su tienda y Dios pasa, entendemos que es Jesús quien pasa por allí, es Jesús preencarnado, y Él le dice a Abraham, yo he oído clamor y yo voy a ir ahí a Sodoma a ver si el clamor que ha llegado a mí es cierto, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, esto es una figura que nos está diciendo que Dios escucha la violencia, que Dios escucha el lamento de los que sufren, que Dios no está ajeno a lo que pasa en este mundo y que Él, cuando llega un momento determinado, toma acción. Y lo que Él está diciendo es, bueno, yo voy a ver si es verdad lo que está pasando allí.
Dios sabe todas las cosas. Esto lo que nos está diciendo, lo que nos está transmitiendo este texto, en realidad es que hay un momento en que Dios va a hacer justicia y va a poner en orden, o mejor dicho, va a limpiar el lugar. Esto fue lo que sucedió en Sodoma. Pero entonces hay algo interesante porque Abraham sabía que su sobrino estaba allí en la tierra. Y Abraham tenía una gran inquietud y comienza a interceder y le dice a Dios, cuando él sabe que Dios va a ir allí a destruir, que va a hacer juicio, que va a quemar aquello, él le dice, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Esto está en Génesis capítulo 18, versículos 24, y voy a leer hasta el 26 en la Biblia de las Américas. Y Abraham le dice, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Y el Señor le responde, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Es decir, que aquí vemos el principio de que Dios no destruye la tierra por causa de los creyentes, de los verdaderos hijos de Dios que están en medio de ese lugar terrible. Hay injusticias, hay abusos, hay crímenes, hay cosas que Dios sí está mirando, pero Dios no decide destruir completamente por causa de que hay creyentes allí. Pero voy a decir algo más. No solamente hay creyentes, sino hay algunos que son malvados y son incrédulos, que están haciendo lo malo y que en un momento van a creer y se van a convertir y se van a arrepentir. Entonces, como eso está ahí, hay una mezcla. Jesús dijo que el reino de los cielos era como el hombre que sembró y entonces vino un malvado y sembró dentro del trigo, sembró cizaña y entonces la cizaña creció con el trigo y no se podía arrancar la cizaña porque va y se arrancaba el trigo porque los dos se parecen. Bueno, esto es una ilustración de esto que estamos hablando. Dentro de una ciudad llena de mal hasta el fondo, hay creyentes y hay personas que no son creyentes, que son malvados igual que los otros y en un momento se van a convertir en creyentes. Entonces, por esa razón, Dios no destruye. Ahora, él le pregunta si hay 50 y Dios le dice que no. Después sigue bajando la cifra y llega hasta 10. Si hay 10, él le dice, ni por 10 lo voy a destruir. Si hay 10 allá adentro, yo no voy a destruir. Finalmente vimos que había uno solo, que era Lot, y Dios lo saca y después destruye. Destruyó, pero sacó al justo. No lo trató igual que a los impíos. Ahora bien, la pregunta entonces que se nos presenta es, con este aumento de maldad tan grande, con este desafío que estamos viendo en estos tiempos, ahí estaba viendo una noticia que una niñita se puso en su cubrebocas un letrero cristiano. Y la sancionaron por eso, mientras que las otras tienen un letrero de homosexualismo, del movimiento homosexual, y eso no tiene problemas. Pudiera estar citando montones y montones de horrores que estamos viendo en estos momentos, pero definitivamente hay un desafío gigantesco a lo que es la palabra de Dios, a los que son los principios cristianos, a todos los valores que representan la fe cristiana y todo aquello que es de valor en general para la humanidad. ¿Qué tenemos entonces por delante? Bueno, la respuesta bíblica, bien clara, que tenemos a lo que va a suceder, es esta. Nosotros no estamos en este mundo para adivinar el futuro. A nosotros no se nos ha concedido saber lo que va a suceder mañana. Por tanto, nuestro interés como cristianos no debe ser tratar de averiguar o de suponer qué va a haber mañana. Bueno, podemos suponer qué va a haber mañana, qué va a suceder, pero no tenemos ninguna seguridad, Dios no la ha dado. Lo que sí nosotros tenemos que saber con certeza es que como hijos de Dios tenemos que ponernos en la brecha. Y ahora voy a otro texto para explicar qué significa lo que acabo de decir. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 23, según la Biblia de las Américas, dice así: Y vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, dile, tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con lluvia el día de la indignación. Hay conspiración de tus profetas en medio de ella,
Como león rugiente que desgarra la presa, han devorado almas. De la riqueza y las cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo, y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Las gentes de la tierra han hecho violencia y han cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Hasta aquí él va describiendo la gravedad de la situación de la nación de Israel. Él está diciendo cómo los sacerdotes son unos hipócritas, lo que serían los pastores en nuestros días. Engañaban al pueblo, le decían que Dios tenía revelaciones, profecías, cosas, y Dios dice: yo no he hablado nada, yo no he dicho nada, son unos mentirosos, están engañando a la gente. Los líderes de la nación, los gobernantes, también oprimían, mataban, asesinaban, y aquello era un desastre, abusando de la gente pobre, de la gente necesitada, de los pequeños. Aquella era una situación espantosa la que llega a tener Jerusalén. Y Dios lo que está diciendo es que Él está mirando, está viendo todo esto, y la idea que te va dando es cómo la ira de Dios se va elevando, se va llenando de ira se va enojando contra aquella cosa tan horrible que estaban haciendo. Él estaba mirando el mal, Él estaba viendo el abuso, y estaba lleno de indignación, lleno de ira. Pero quiero detenerme en el versículo 30, porque aquí está la clave de lo que quiero hablar. Dice el versículo 30: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor. Bueno, Dios ha decidido aquí quemar, ha decidido aquí descargar su ira, ha decidido aquí frenar el mal destruyendo, acabando, arrasando con fuego. Y así fue que vinieron los ejércitos de Babilonia, y ustedes, bueno, los que conocen la historia de Israel, saben cómo vino la destrucción. Y aquellos ejércitos se llevaron cautivos a Israel y sufrieron cosas espantosas fuera de su tierra, y todo aquello fue desbaratado, literalmente, porque Dios vio la maldad. Pero el versículo 30 dice que Dios buscó alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de Dios, a favor de la tierra. En otras palabras, para ilustrar esto mejor, me quiero remitir a, por ejemplo, la ciudad de Petra. Una ciudad muy interesante en aquella época, en la época bíblica, porque es una ciudad que está dentro de unas piedras muy grandes, unas rocas enormes, y está muy cerrada, y no hay manera de entrar, no hay acceso a ella, a no ser por una grieta. Es decir, por un camino que hay entre las rocas. Si uno no sabe que ese camino está, nunca puede entrar allí, a esa ciudad de Petra. Esta gente cavaron en la roca, literalmente cavaron allí sus edificios, sus templos, sus casas. Y ellos decían: estamos tan seguros que aquí nadie nos puede destruir. Nadie puede con nosotros. Estamos tan bien protegidos, tan seguros que somos aquí inexpugnables. Lo que sucedió fue que los ejércitos griegos un soldado descubrió que había una grieta, que había una entrada, y los ejércitos se introdujeron por esa grieta y arrasaron. Dios había dicho que Él los destruiría por la maldad que ellos tenían, y esta ciudad de Petra fue destruida. Pero entraron por una brecha. Y esta es la misma imagen. Hay una brecha, hay un trillo por donde viene el enemigo. En este caso el enemigo es Dios, que viene a destruir, viene a hacer justicia, porque está irado por tanta maldad que ha visto. Y Él viene y Él dice: no hay nadie que se pare en la brecha a impedirme que yo pase y destruya. No hay nadie, no hay quien impida, no hay quien se ponga en la brecha. Ahora, esto es una figura de Jesucristo, porque Jesucristo es el que se puso en la brecha entre Dios y nosotros los pecadores. La ira de Dios está sobre todo ser humano debido a nuestras maldades, debido a nuestros pecados, y no hay nadie que pueda hacer nada por nosotros, pero hay alguien que sí pudo, y ese fue Jesucristo. Cuando Él murió allí en la cruz del Calvario, Él
fue el intercesor, Él fue el intermediario entre Dios y los hombres, y Él es el que todavía está para que nosotros podamos acudir a Él y ser salvos y que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Él fue quien se puso en la brecha para impedir que el juicio de Dios cayera sobre aquellos que creemos en Él. Pero bien, yo quiero llevar esto a otro plano, y es el hecho de que hoy nosotros, la iglesia, nosotros los cristianos, somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia y estamos con una tarea. Nosotros somos los sacerdotes de Jesucristo, nosotros somos los sacerdotes de Dios, y como sacerdotes tenemos la tarea no solo de llevar el mensaje de salvación al mundo, sino de interceder en oración. Y como que somos los sacerdotes, estamos haciendo la función de Jesucristo, estamos participando en su obra, y nosotros entonces, mediante nuestra oración, estamos en la brecha intercediendo para que Dios no destruya, para que no vengan tiempos de destrucción, para que no vengan tiempos de juicio de parte de Dios, sino que haya oportunidad de salvación para muchos. Y si bien estamos viendo un desafío y estamos viendo algo tan horrible sobre esta tierra y cosas tan malas como que algunos están tratando de destruir, quieren matar a la humanidad, quieren hacer unas destrucciones enormes sobre la humanidad para sobrevivir ellos, unos pocos, nosotros estamos para interceder, para ponernos delante de Dios a rogar, para que ese mal sea detenido, para que ponga freno a la maldad, para que meta su hoz y ciegue un poco de maldad y sacar a los malvados, aquellos que no hay salvación para ellos, pero que podamos respirar y tener tiempos de paz y de quietud. La Biblia nos manda a orar e interceder por nuestros gobernantes, por los reyes de la tierra, por los que están en eminencia, y nosotros tenemos que hacerlo como iglesia, porque esa es la oportunidad que tiene este mundo. Hay quien tiene que ponerse en la brecha y eso somos nosotros, para impedir que Dios destruya. Entonces no nos interesa lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder en los próximos meses, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande de interceder para que Dios bendiga, para que haya salvación y para que podamos vivir quieta y reposadamente. En su primera epístola dedicada a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le dice al joven pastor y a la iglesia allí reunida: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Esto es algo que la Biblia nos está mandando a orar, nos está mandando a pedir, para que podamos, mira lo que dice, tener una vida sosegada, con toda piedad y dignidad. Y después dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hay un mediador, hay alguien que se ha puesto en la brecha, que es Jesucristo, y nosotros como pueblo de Dios, como pueblo de Cristo, como cuerpo de Cristo, también somos mediadores y también tenemos que estar en la brecha pidiendo y clamando para que Dios traiga tiempos de bendición, tiempos de prosperidad, y el evangelio corra a las naciones y muchos sean alcanzados. Hay un solo mediador, Cristo Jesús, y nosotros somos su pueblo. Anunciemos el evangelio y clamemos ante nuestro Dios para que traiga bendición sobre la tierra. Si quieres recibir más videos como este, pues regálame un like, suscríbete y dale click a la campanita.